excelente día para cada uno de ustedes, estimados estudiantes que cursan el tercer año de Bachillerato General Unificado. Les saluda una vez más su amigo Otto Carlos, el cual estará compartiendo con ustedes la materia de lengua y literatura. La unidad educativa particular Sergio Núñez Santamaría le da la cordial bienvenida a este estudio modular, ¿sí? Para lo cual le invito en este momento, estimados estudiantes, a que tomen su módulo de estudio y se ubiquen en la última unidad ya de estudio. Ya estamos por concluir este material de estudio y también toda su jornada académica, ¿no? Ya en este último año de tercero de bachillerato, ¿no? Entonces se ubican ahí en este momento en su módulo de estudio en la unidad número 5. Unidad número 5. Ahí se van a ubicar en este momento. Sí, allí está, ¿no? Como podemos visualizar la diapositiva, ¿no? En esta unidad número 5 vamos a estar aprendiendo sobre los narradores del siglo XX. Allí están todo el contenido de lo que vamos a estar aprendiendo en esta hora, ¿sí? Narradores del siglo XX, ¿no? La generación del 30 con la generación del 30. Con este nombre conocemos a un grupo de autores cuyo valor literario es trascendental en la historia de la literatura ecuatoriana, ¿no? Tiene como característica haber publicado sus mejores obras en la década del 30, ¿no? En la década de los 30, no todos sus autores cultivaron el realismo literario que se opone a cualquier tipo de literatura que se abstraiga del mundo, ¿no? Esta corriente literaria muestra del mundo tal cual es y en ocasiones denuncian injusticia, ¿no? Para ello, escogen personajes olvidados por la literatura romántica como modelo opuesto de la sociedad, los pobres explotados y los ricos explotadores, ¿no? Los autores más reconocidos de esta generación, la generación del 30, la generación del 30, ¿no? Son los autores más reconocidos como Jorge Icaza, José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Díez Canseco, Demetrio Aguilera, Malta, Enrique Gilbert y Rómulo Gallego. Entonces son los autores más reconocidos de esta generación denominada la generación del 30, ¿no? Entonces allí podemos ver a Iván West, ¿no? Narrativa en las décadas de 1960, 70 y 80, ¿no? Nació en Quito en el año de 1944, es un cuentista y novelista que ha trabajado técnicas experimentales en su narrativa, ¿no? Componen su obra los libros de cuento El Triple Salto, Ánima, Pávora, Historias Leves, Cuentos Inocentes, Cuentos Fantásticos, Cuentos Gitanos, las novelas La Linares, Pájara, La Memoria, El Poder del Gran Señor, Lorena y Bobby, Sonata para sordos, ¿no? Entonces ahí podemos ver a este novelista y cuentista llamado Iván Ewes, ¿no? Continuamos. Criterio para selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes. No todas las fuentes son confiables, como ya hemos mencionado en clases anteriores a la hora de consultar o de buscar información en Internet, ¿no? No todas las fuentes son confiables. La principal razón está en Internet. La red ha permitido masificar la información, pero también ha otorgado la facilidad para que todo el mundo publique lo que desea y cuando lo desee. Entonces, uno de los criterios para la selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes a la hora de que usted vaya a investigar, estimados estudiantes, en realizar su proyecto, su tesis,
hay que tener en cuenta todos estos criterios. Primero, el autor, ¿no? Que es una fuente sin autor, mire, escuche bien este dato, una fuente sin autor no es confiable, pero además, ese autor debe tener un currículo académico que lo respalde, uno o más títulos de posgrado, libros o artículos publicados, ponencias presentadas. Por ejemplo, Eric Oakland es un autor reconocido en el área de las ciencias sociales, es un historiador, ¿no? Dos, otro de los criterios que usted puede también tener en cuenta es el editorial, ¿no? La fuente debe ser publicada por un editorial, mejor si este editorial es reconocida por publicar libros científicos del área de la fuente de otros autores con reconocimiento académico. Por ejemplo, ahí vemos aquel personaje, es una de las mayores, eh, eh, vemos ese editorial, es uno de los mayores editoriales de autores con prestigio en el área de la pedagogía y la educación en general, ¿no? Y tres, fuentes en la fuente. Aunque suene así, a juego de palabra, una fuente es confiable cuando incluye a su vez una lista de fuentes que lo respalde, ¿no? La bibliografía de una fuente debe estar compuesta también por fuentes confiables a las que podríamos recurrir para ahondar en determinados aspectos del tema científico que nos interesa, ¿no? Continuamos los recursos estilísticos, ¿no? En que a veces tratan de persuadir a los lectores o tratan de persuadir a los lectores. Puesto que la palabra es el medio que tiene todo el que escribe para influir en su receptor, para persuadir o convencer a su receptor, su manejo le permitirá influir en él. El estilo tiene que ver con la manera como usamos la palabra, ¿no? Que hemos mencionado reiteradas veces que hay que saber escribir, sí, pero también hay que saber cómo influir a través de la palabra, ¿no? La precisión léxica es una excelente característica del estilo. Nombrar la realidad con las palabras exactas, precisas y que pueda no persuadir al oyente o al receptor, ¿sí? Continuamos, ¿no? Un recurso de la precisión léxica, ¿no? Un recurso de la precisión léxica es huir de las palabras de baúl, que eso es lo que comúnmente toda persona utiliza, pero tenemos nosotros que huir de las palabras de baúl o palabras de cajón, ¿no? Palabras en el cual se convierten como muletillas, ¿no? Entonces, son términos cuyo significado es tan amplio que sirven para nombrar muchas cosas y por tanto, no poco preciso. Las palabras cosa, tener, poner, dar, son palabras baúl. No las use sino en condiciones extremadamente necesarias. Piensa en sustitutos precisos y tu estilo mejorará, ¿sí? Apreciación de arte, la pintura, mire, la pintura muchas veces nos encontramos frente a un cuadro y nos parece bello o feo, pero no sabemos a ciencia cierta por qué nos produce tal o cual impresión, ¿no? En el caso de la pintura, ciertas cosas escapan a nuestra comprensión. Para apreciar una obra pictórica, no es necesario tener en cuenta algunos detalles como la composición, el color, el tamaño, la técnica y el soporte. Cuando hablamos de la composición, es cómo están distribuidos los personajes o el espacio en el cuadro, ¿no? El siguiente punto, ¿no? Elementos, detalles dentro de la obra de una pintura es el color, ¿no? El óleo da un color mate, es decir, apagado, mientras el acrílico produce colores más brillantes, ¿no? En la acuarela, por ejemplo, no se usa el color blanco porque el color del papel nos da el blanco, ¿no? En el tamaño, ¿no? Una miniatura, mediano o grande, ¿no? También podemos decir la técnica óleo sobre lienzo grabado en madera, en piedra, lápiz, sobre papel, acuarela, etcétera, ¿no? También podemos mencionar sobre el soporte, el papel o el lienzo, ¿no? Continuamos el tema, ¿no? Retrato,
autorretrato, paisaje, abstracción, el contexto, la importancia, la circunstancia en la que fue creado. Por ejemplo, el cuadro Guernica de Picasso tiene una fuerte connotación política porque fue pintado durante la Guerra Civil Española. Movimientos pictóricos, un cuadro en la mayoría de casos circunscribe a una corriente o movimiento artístico, simbolismo, expresionismo y cubismo, ¿no? La composición es la ordenación de la forma y los elementos en el espacio pictórico en forma o en perfecta armonía y equilibrio, ¿no? En ocasiones, el artista rompe de manera deliberada este equilibrio. Drama en la pintura, al igual que el teatro, la pintura es otro soporte a través del cual se puede expresar que el drama humano. No se trata del empleo de la pintura como decorado de una obra teatral específica, sino de cómo un pintor ha podido plasmar una escena con una fuerte carga emotiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuadro La balsa de la medusa de Jerical, ¿no? Entonces, en este cuadro se puede ver cómo un grupo de personas se debate entre la vida y la muerte a bordo de una balsa, ¿no? Un personaje que se apoya en un extremo de la balsa pide auxilio a una embarcación que se divisa a lo lejos. Algunos teóricos del arte destacan la composición de los personajes dentro del espacio pictórico que va en diagonal desde la izquierda a la derecha. Mire cómo nos presenta el drama en la pintura, ¿no? También podemos ver consecuencias de la diglosia en la educación, la identificación, los derechos colectivos y bilingüismo, ¿no? Ya hemos escuchado sobre este término. La diglosia es la convivencia de dos lenguas. La diglosia es la convivencia de dos lenguas en una misma comunidad. Entonces, una de las cuales goza de mayor prestigio que la otra, ¿no? Una de las cuales goza de mayor prestigio que la otra. En Ecuador existe diglosia del español como con las 13 lenguas ancestrales que se hablan en el territorio de esta nación, de nuestro país, Ecuador. Por supuesto, ¿no? En nuestro caso, la lengua de prestigio, ¿cuál es? Es el español. Es la lengua oficial del país, o el castellano, como lo llama la Constitución del año 2008, la de mayor uso y la que goza de mayores ventajas con medios de impresos y en radio y televisión. Su uso es mayoritario apabullante, ¿no? Apabullante, ¿no? Entonces, los esfuerzos, por tanto, deben ser mancomunados allí donde quiera que un ciudadano tenga poder para evitar o combatir con la diglosia, debe hacerlo, ¿no? Puesto que las acciones estatales se articulan solo en plenitud con las iniciativas de la ciudadanía. Entonces allí vemos una imagen referente, ¿no? De lo que tiene que ver esta temática que estamos escuchando, aprendiendo, ¿no? El diálogo intercultural para la identidad, ¿no? Una vez más, estimados estudiantes, eh, podemos escuchar esto de que un país intercultural como Ecuador necesita un diálogo que intercultural. Un país intercultural como Ecuador necesita que un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, este diálogo se define como un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo a partir del aprendizaje de las lenguas oficiales en relación de la interculturalidad, ¿no? Entonces, el shuar, el quichua, etcétera, ¿no? De allí viene el enorme esfuerzo por instaurar en Ecuador una educación bilingüe, ¿no? Pero el diálogo intercultural no se queda ahí, ¿no? Se necesita un acercamiento que abarque el respeto por la cosmovisión de todo el entorno, visualizar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? La comida, las prácticas religiosas de estos pueblos, ¿no? ¿Qué también podemos decir? Los derechos colectivos, lo dicho en el párrafo anterior, es una situación ideal para Ecuador, puesto que aún falta mucho para que se llegue a un verdadero diálogo
de cultura, ¿no? No obstante, ya que la Constitución del Ecuador enuncia en su primer capítulo del artículo 2. Entonces, agradecerles, estimados estudiantes, por todo el tiempo brindado, ¿no? En poder aprender. Entonces, quiero desearles lo mejor, ¿no? Ya están próximos para poder terminar su carrera, ¿no? Dentro de este proceso, esta fase, y le deseamos lo mejor. Dejarle con un video tutorial referente a esta unidad número 5. Entonces, los mejores éxitos para su vida. Que Dios les bendiga. Hola, yo soy la maestra Giselle y el día de hoy me encuentro en un lugar diferente. ¿Sabes dónde estoy? Exacto, me encuentro en un museo. Y esto es porque el día de hoy conoceremos las obras pictóricas, como la pintura. La pintura es un lenguaje artístico mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario. A continuación, conoceremos algunos de los géneros de las obras pictóricas, así que presta mucha atención. El primero es el retrato. El retrato es un género dentro de la pintura donde se pretende pintar a personas, aunque también pueden pintarse animales. Por ejemplo, esta pintura de aquí, que lleva por nombre la Gioconda o Mona Lisa, obra del pintor Leonardo da Vinci. También tenemos el paisaje. El paisaje es un género relacionado con la pintura de montañas, árboles, ciudades, ríos, entre otros. Por ejemplo, esta de aquí, que lleva por nombre La Noche Estrellada, obra del pintor Vincent van Gogh. También tenemos Naturaleza Muerta, también conocido como bodegón. Es una obra de arte que representa animales, flores u otros objetos, como por ejemplo esta pintura de aquí, que lleva por nombre Jarrón con amapolas rojas, del pintor Vincent van Gogh. ¿Qué sentimientos tuviste al ver las pinturas? Tal vez emoción, alegría, impresión u otra. Platícalo con tus familiares. Ahora es tu turno de ser un pequeño artista. Realiza las actividades sugeridas. ¡Nos vemos!